Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. No se debe ser fuerte en todas partes para vencer políticamente. Es suficiente ser más fuerte en el momento y en el lugar donde se produce la decisión. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Hay que persuadir a todo el que se pueda para que hagan las cosas sin forzar los acontecimientos. Es decir, cuando yo quería que se hiciera una cosa, ya me ocupaba yo de que un tercero lo tomara y me vinieran a consultar a mí. Se puede hacer esto muy bien. Si no era la idea inicialmente mía. En política no hay nada directo, no hay nada violento, no hay nada que llegue a forzar la voluntad de los hombres, sino a promover esa voluntad, concebirla y lanzarla. El conductor político es un hombre que hace por reflejo lo que el pueblo quiere. Él recibe la inspiración del pueblo, él la ejecuta. Y entonces puede tener la absoluta seguridad que lo va a realizar mejor. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Que la política es una sucesión de hechos concretos, en cada uno de los cuales las circunstancias varían diametralmente. Hay cosas que son semejantes, sí, que pueden dar inspiración, pero igual no hay nada. De manera que la experiencia está en comprender la política para ser más sabio en todas las ocasiones y no pretender aprenderla, porque sabemos que la sucesión de hechos concretos y diferentes no dan enseñanza para ninguna ejecución en el futuro. La juventud debe saber que para poder conducir han de prepararse en esto. En esto, la conducción por amateur no suele ser proficua en éxitos. Es necesario dominar este arte. El que quiera ser dirigente y no domine el arte de la conducción, y bueno, no va a llegar nunca lejos. El que quiere conducir con éxito tiene que exponerse. El que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca. Y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada.